En el primer bloque hablábamos sobre este viaje del presidente Luis Abinader, señor Garrido, hacia Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas, una cumbre que como bien todos sabemos, pues reúne, ¿no?, a los principales líderes en este caso, a los representantes de las naciones que conforman el continente americano, y que aunque empieza el día de hoy, el presidente de nuestra nación pues estaría viajando mañana martes para participar durante la semana en estas actividades de la Cumbre de las Américas, que en esta ocasión pues regresa a los Estados Unidos luego de que la última ocasión, 2018, pues se celebrara en Perú. Pero el gran revuelo, señor Garrido, en este caso en particular, pues empieza a hacerse con digamos que el mal sabor de algunas naciones con respecto a la lista de invitados de esta fiesta, ¿no? En la que se supone que hay algunas cosas que tienen que ponerse sobre la mesa y tomar decisiones regionales para que se pueda luchar contra un flagelo en común que se define en cada cumbre. En esta ocasión, pues los grandes ausentes serían Nicaragua, Venezuela y Cuba, que si bien en el caso de Ortega y de Maduro de entrada no se les invitó, Díaz-Canel en Cuba pues dice: mira, esta ambigüedad a mí no me interesa y no voy a esperar que me inviten, yo para allá no voy. O sea que se pone complicado. Y en el caso de México, que siempre ha estado, digamos que empujando para que haya inclusión de estos líderes, entendiendo que si es una cumbre de las Américas deben estar todos, pues ante la ambivalencia de las invitaciones de estas tres naciones, pues el presidente de México, López Obrador, pues no va a asistir, irá un representante del gobierno mexicano, pero lo dijo esta mañana en la conversación matutina que hace con la prensa cada día, que él no va a asistir a la cumbre, y lo dijo expresamente, que si es de las Américas debemos estar todos, aunque no es la primera vez que quedan ausentes en la cumbre. En 2018 en Perú, Trump no estuvo por voluntad y no fue invitado Maduro a esta cumbre de las Américas. Esa cumbre de las Américas se parece a esos matrimonios en lo que las hermanas, los familiares a veces como que no van. Uno de ellos se pelea, la cosa no queda clara y bonita, tú ves. Sí, porque qué cosa, que los pueblos les es difícil vivir en armonía y juntarse y quererse con sus diferencias, ¿no? O sea, Norteamérica quiere que su patio sea igual a ellos, siempre y cuando sean más pobres. En Europa la situación es todavía más difícil porque Europa siempre ha sido un conglomerado, un mosaico de culturas que su origen es de tribus bárbaras y dos civilizaciones que en el sur se formaron, se estructuraron, se letraron, unas en lo jurídico, matemático, filosófico y otra en lo jurídico, político. Y el resto eran aquellas tribus bárbaras del norte. Y la Sajonía, en la isla de la Sajona, hoy en día la Saxony, hoy en día Inglaterra, Reino Unido. Entonces aquello siempre ha sido, ¿verdad?, una situación complicada donde la geografía, el Elba, la península de Escandinavia, el Volga, te definen zonas muy claras, los Alpes, los Pirineos, y te dividen el Mediterráneo, el Báltico, o sea, te definen claramente quiénes podían cruzar por ahí y quiénes no. Pero en América, inclusive, tenemos la ventaja o la enorme ventaja de que al sur del Río Grande solamente se hablan dos idiomas, castellano y portugués, y el portañol se maneja muy bien. Y como son dos lenguas romances, pues realmente por ahí no tenemos grandes diferencias.
nos dividen las pasiones del fútbol y definitivamente nos divide el quehacer político, ¿no? O sea, la Guerra Fría marcó un istmo muy grande que todavía hoy en día no logra sanarse esa herida, porque América, Estados Unidos, en aras de garantizar un no comunismo, defendió y promovió muchas dictaduras de mano dura, muchos jefes complacientes hacia el imperio y que garantizaban subyugar y mantener un reflejo político no comunista, aunque no fuera para nada noble, sano, ni propicio para la población que allí vivía, pero por lo menos se decían ser amigos del imperio. Hay muchos países que todavía no logran sanar esa herida. Yo te podría decir que probablemente Nicaragua es uno de ellos, porque de Anastasio Somoza para acá las cosas siguen siendo muy turbias. Violeta Chamorro llegó, esa señora, a representar lo que su esposo no pudo por el régimen de Somoza, y allí se asomó la democracia, pero Daniel Ortega la ha subyugado de una manera ridícula y el pueblo nicaragüense no logra zafarse de eso. El Salvador, que vivió 10 años de guerra civil y parecía salir de dictaduras, salir de la guerra civil y parecía promover y fomentar y construir estadios de democracia, pues vemos cómo los presidentes anteriores o terminan presos o terminan acusados y en camino a ser presos. Y ahora mismo tenemos un gobierno que de la democracia tan abierta que era de las redes y del tuiteo, está pasando a toque de queda y a encarcelar a todo el vivo, y al que está preso decirle usted nada más va a comer una sola vez al día, y un sinnúmero de situaciones anormales que ojalá y terminen en algo positivo, pero son muy negativas y son fruto precisamente de haber estado tanto tiempo en pobreza, estar precisamente en el camino por donde se mueve todo este tema del narcotráfico y de las armas. Estados Unidos haber apoyado la guerra de guerrilla en Nicaragua, tampoco ayudó, porque toda esa zona entonces ya de Centroamérica ha desarrollado, digamos, no solamente rutas y flujos, sino también un apetito por ese tipo de ejercicio, ¿no? Cuando tú tienes grupos poblacionales que se convierten en ejércitos, en paramilitares, en cuerpos armados, de defensoría o de lo que tú quieras llamar, ya ese muchachito, ya ese joven, eso fue lo que aprendió. Sí. Y tú sacarlo de ahí y convertirlo en un gran artesano, eso no es sencillo. No. Entonces, lamentablemente, la gente no se imagina lo que los procesos históricos causan. O sea, esa guerra de Ucrania, eso se prolonga 2 años, 3 años, y tú vas a tener una población de ucranianos y de rusos ahí en esa zona, que lo único que saben hacer es guerra. Entonces, Latinoamérica ha vivido demasiado eso. Ya vemos en Venezuela el chavismo, lo que trajo, fruto de 20 años, 30 años de gobiernos corruptos. Argentina, una nación tan rica, probablemente de las más ricas de toda América, que no logra salir de todos sus entuertos, precisamente por la corrupción y el mal manejo y el exceso de protección del Estado, que ha creado una población anquilosante que solamente pretende vivir del asistencialismo y la ayuda sociales. Algo parecido a lo que tiene Puerto Rico y a lo que tiene Haití también, que solamente saben extender la mano y pedir, y que sea mediante eso que salir del atraso. O sea que América tiene necesidad de hacer cumbres, toda la que tú quieras, pero lamentablemente nadie va a esa cumbre de una manera abierta y dispuesta. Sí. Es todo lo contrario, o sea, van a la cumbre cada quien con su agenda y a imponer su rey. Y a poner su visión. Es complicado.
a poner su visión, y esta sería una oportunidad valiosa de incluso pasar balance a qué se ha logrado, porque en 2018 usted hablaba en el bloque anterior de cómo la situación mexicana, por ejemplo, y ahora que hace este recorrido por cómo el narcotráfico, por ejemplo, ha impactado sobre todo estos países de Centroamérica, y siendo, digamos que productores, pero también punto de partida, ¿no?, para la comercialización internacional, y que nosotros por la República Dominicana, por la ubicación geográfica privilegiada que tiene para el comercio, pues obviamente dentro de la burbuja comercio caben muchas cosas, ¿no? Entonces, ir a esta cumbre cuando en 2018 se hablaba de gobernabilidad y se hablaba de corrupción, de cómo, ¿verdad?, desde un gobierno democrático para luchar contra la corrupción, que obviamente en ese momento era el boom de la situación con Odebrecht y la situación de Lavajato, y obviamente Perú en ese momento pues tenía digamos que todos los avances, ¿no?, judicialmente hablando, para poder poner correctivos, castigos a los que habían entrado en este entramado de corrupción y de sobornos. Y en efecto lo hemos visto, el resultado, ¿no?, de estas investigaciones con 4 o 5 presidentes y expresidentes pues judicializados, ¿no? Y en esta oportunidad que la cumbre 3 años más tarde, pues pretende reunir a los líderes de la región para hablar de sostenibilidad, de construir un futuro, de resiliencia, tratando de echar una mirada a lo que ha pasado en los 2 últimos años con respecto a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Pues sería una tremenda oportunidad, en efecto, para ver qué se ha logrado y cuáles son el plan, el objetivo de la comunidad internacional, porque al final de cuentas, si algo nos enseñó la pandemia, lo decimos una vez más, es que no podemos vivir aislados, y que lo que le pasa al vecino sin duda me afecta a mí. Y mientras no resolvamos los problemas de tráfico de personas, de tráfico de armas, que es espacios como Haití, es la única forma en la que pueden obtener las armas, del beneficio marginal, de la venta ilegal, y de cómo esto corrompe, más como principal situación a observar, corrompe la sociedad, corrompe a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los hace vulnerables y los aleja de la escuela y de la familia. Pues sin duda debemos trabajarlo en conjunto, esta realidad y todas las que afecten. New Horizons Live. Que para mí me parece ya de plano, creo que lo expresé anteriormente, el hecho de que México no va a estar en una cumbre que se va a hacer en Los Ángeles, en una cumbre donde el tema fundamental que los Estados Unidos quieren llevar a esa cumbre es el tema migratorio. Y tú no tienes a México, tú no tienes a Venezuela, que es probablemente el segundo país de más migrantes moviéndose alrededor de toda América. Tú no tienes a Nicaragua y no tienes a Cuba, donde con Cuba tenemos un tema del embargo que ya es un embargo que no hay forma de seguir sosteniendo aquello. En definitiva, lo hace un evento muy limitado. Ya empañado, claro. Donde lo que se va a avanzar allí o pretende avanzar allí es prácticamente nulo. Entonces, ¿cómo te explico? O sea, es una realidad muy patética. Sí. La que se está haciendo con esa cumbre. Se parece a las benditas cumbres iberoamericanas que quiere siempre organizar España. Imagínate tú, España llega a esas cumbres iberoamericanas con un rey. Y llega a la cumbre y te parquea un rey en la cumbre, a las ex colonias de América, ¿entiendes? Entonces tú dices, pero en serio. Claro, con el lastre de la historia a cuesta, sin duda, restregando. No, así no te entiendes. Y es verdad que el rey le dijo a Chávez que por qué no se callaba, y de pronto Chávez tenía que callarse, pero un rey. Bueno. Entonces después se sorprenden cuando Hipólito le pregunta al rey qué es lo que le hace.
Bueno, el presidente Luis Abinader se manifestó al respecto también, señor Garrido, y dio su parecer justamente coincidiendo con la postura de López Obrador, en el que es de alguna manera quien se ha constituido en vocero, ¿no?, de esta de esta protesta para que incluyeran a todos los países. Y Abinader decía lo mismo: si es una cumbre de las Américas debemos ir todos, pero no fue tan malcriado quizás ante la postura de Estados Unidos, y va a salir mañana por un vuelo comercial a través del Aeropuerto Internacional de las Américas. Mientras tanto, tendríamos que ver entonces su comparecencia y si va a poner, obviamente, una vez más, el tema de las principales situaciones que nos afectan a nosotros como país y que afectan evidentemente a la región. Ya lo hizo ante la ONU a principios de este año en Nueva York, y es el tema haitiano, ¿no?, que se supone que también debe entrar ahí como situación socioeconómica y obviamente asociado también al tema de la migración, que ya le llegó a tocar las puertas a los Estados Unidos. Yo quisiera que le tocara la puerta, la cocina, el techo, la azotea, por todos lados, ¿entiendes? Claro, para que se preocupen y a ver si así esto realmente se pone diferente, porque, por ejemplo, el bendito embargo con Cuba, óyeme ya, suelten eso, Sí. vamos a buscar otro mecanismo, porque definitivamente, o sea, así no se va a resolver. Así es, pero Así bueno, no se va a resolver. Díaz-Canel es un troglodita, pero deja que sean los mismos cubanos que se lo digan, que se demuestre, y que lleguen tantos dólares a Cuba y tanta gente a Cuba y se tiren tantas fotos y salgan tantos mensajes de desesperación y de gente que no quieren estar allí trancados de esa forma, y de acceso a medicamentos y a comida, que sencillamente todo el mundo diga: Díaz-Canel, usted tiene que salirse de ahí. Sí. Y en una nota casi que jocosa, señor Garrido, en esa realidad cubana, en medio de todo lo que se está viviendo, de las necesidades, las limitaciones económicas, la falta de medicamentos, la detención, ¿no?, de las personas que se atreven a opinar de una forma diferente, y de las acusaciones dictatoriales hacia la gestión de Díaz-Canel, pues surge una figura controversial para los hechos, y es la compañera sentimental de Díaz-Canel, que desde hace ya un muy buen tiempo, a través de su cuenta en Twitter, pues tiene a los cubanos vueltos locos, de alguna manera, por el sarcasmo, por la ironía, por la forma en la que se conduce, señalando a figuras, digamos que es populares y de relevancia para el pueblo cubano, como sus mejores amigos, los felicita en su cumpleaños, de alguna manera tratando de a través de esta cuenta llevarlo a acercarlo, ¿no?, a los líderes cubanos. Pero lo que más ha causado molestia es un hashtag que ella utiliza: el dictador de mi corazón, y cada vez que sube una foto de Díaz-Canel hablando ante los cubanos en una actividad oficial, ella hace la reseña como el amor de su vida y pone: el dictador de tu corazón, o sea, de mi corazón, y le desea a las mujeres que encuentren el dictador de su corazón para que le bajen dos a las protestas y a los reclamos ante el gobierno cubano. O sea que incluso por ahí los actuales líderes cubanos se burlan, ¿no?, del dolor y de la miseria que vive esta isla del Caribe. No, esto es lo que te estoy diciendo. Entonces, la cumbre de las Américas, bueno, eso para mí es un atimuerto realmente. No van a cambiar muchas cosas.